Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, esta vez a petición de Iván CV. Iván nos ha pedido que hablemos de una película de 2012 dirigida por Andrew Dominik con Brad Pitt, Scott McNairy, Ben Mendelsohn, Richard Jenkins, James Gandolfini, Ray Liotta, pedazo de reparto, a los que hay que añadir, por cierto, en pequeños papeles a George W. Bush y Barack Obama. Una película titulada originalmente Killing Them Softly y que en español se tradujo con el correcto Mátalo suavemente. Muchísimas gracias a Iván, porque además repites por esta petición y por confiar sobre todo en un servidor una vez más para hablar de una película que en su momento hay que reconocer que no convenció demasiado a la gente ni a demasiada gente. Y creo que es porque las expectativas iban por un lado y las intenciones de Andrew Dominik por otro. Tú veías el cartel de la película, veías a un Brad Pitt imponente, repeinado hacia atrás, apuntando con una escopeta recortada, y veías justo debajo el título, o al lado creo que era, el título de Mátalo suavemente, y te hacía pensar otra cosa. Te hacía pensar en uno de esos thrillers enérgicos de mafiosos, de tipos duros como rocas, de tiroteos y persecuciones. El cartel de la película iba por un lado y luego lo cierto es que el contenido iba por otro. Digamos que la película de Andrew Dominik sí que es un thriller de mafiosos. En eso no faltaríamos a la verdad. Pero lo de enérgico quizá no sería el término adecuado. El realizador, o dicho de otra forma, el realizador lo que prefiere es canalizar su energía hacia otras direcciones que no son las del cine de acción. Si alguien me preguntara cómo definiría yo la película, y tras rascarme mucho la cabeza, diría que es una especie de cruce entre los hermanos Coen y Ken Loach. Eso es lo primero que se me vendría a la mente, la respuesta más fácil, hay que decir. Aunque Mátalo suavemente, al final ni se parece al cine de los Coen y todavía menos se parece al cine de Ken Loach. Pero es verdad que por un lado tenemos una serie de criminales de muy medio pelo, tirando más bien a torpes. Tenemos también un golpe en apariencia perfecto que en realidad no es tal. Y sobre todo, lo que tenemos en esta película, y de una manera casi obsesiva, es que se nos está recordando constantemente la crisis económica de 2008. A su manera es una crónica de la crisis de 2008. Todo el rato están sonando, para entendernos, los efectos devastadores de aquella recesión económica, que son tan devastadores que incluso golpean al colectivo mafioso. Hasta en eso hay quejas. Antes, extorsionar, robar y liquidar a alguien era un negocio próspero, pero, como suele decir la gente, la crisis, ¿no? Ya se sabe. Por eso nos encontramos con una cinta que es género negro, es decir, o neo-noir, que es como se le ha rebautizado en los últimos años a esa actualización del cine de gángsters, pero también tiene sus elementos de humor negro y a su vez es también una crítica muy feroz contra el capitalismo, como luego veremos. Mátalo suavemente es todo un mestizaje de géneros, en definitiva, que Dominik trata de mantener en el aire como un malabarista, y sin duda es complicado mantener todas esas bolas en el aire sin que alguna se te caiga de vez en cuando al suelo. Hablamos, por otro lado, y esto para poner sobre aviso, del director del asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, de 2007. No sé si tenéis aquella película fresca en la memoria, pero Mátalo suavemente sería ese tipo de cine, es decir, un cine encuadrado dentro de un género, aquella era un western, la que nos ocupa es un thriller, pero que trata de evitar clichés asociados a ese género, o por lo menos los caminos más previsibles, y lo hace primero con una puesta en escena muy cuidada, con un uso muy cerebral de la luz,
y la fotografía, y sobre todo lo hace con historias cuyos personajes no suelen transitar por los derroteros morales más obvios. A Dominic, que aquí de nuevo además firma el guión basándose en una novela ajena, le gusta que sus personajes sean imprevisibles, que no tomen los caminos que todos esperamos o incluso que deseamos, que nos sorprendan, vaya, en definitiva. Eso sí, poniendo siempre a prueba nuestro concepto de lo verosímil, que nos preguntemos todo el rato, ¿por qué un personaje hace esto así? Si lo sensato sería hacerlo así, lo sensato sería hacerlo de una forma diferente. Todo ello, y eso es quizá lo más criticable a su cine, siempre lo afronta Dominic con cierta distancia. Prefiere acercarse a sus personajes de forma más cerebral que con corazón, algo que provoca, y Mátalos suavemente no sería una excepción, cierta frialdad en el resultado final. Aunque en esto, si hablamos del cine de Andrew Dominic, habría una excepción, y sería una película que estrenó en el año 2000, titulada Chopper, la primera película importante de Eric Bana, vaya papel, por cierto, para debutar a lo grande, que era una biografía muy visceral sobre Mark Chopper Read, un asesino australiano y encarcelado, afortunadamente. En todo caso, creo que Mátalos suavemente sería una película mejor recibida por el público hoy de lo que fue recibida en 2012. Esto es una sensación que tengo y me baso en películas que han venido posteriormente y que recuerdan más a ese tratamiento psicológico y de cierta frialdad con respecto a los personajes. Se me vienen a la cabeza algunos ejemplos, por ejemplo, Dragged Across Concrete, la película de S. Craig Zahler. También hablo de Diamantes en Bruto, de los hermanos Safdie. Son thrillers, efectivamente, son thrillers, pero desde una óptica en la cual se mira más desde dentro del personaje que desde fuera de él. Lo cierto es que aquí Dominic tiene una historia interesante entre manos. Tiene un puñado de personajes cuando menos curiosos, tiene un repartazo con Pete flanqueado por Richard Jenkins, James Gandolfini, Ray Liotta. Y además la película tiene más de un dardo envenenado dirigido no solamente al gobierno de George Bush, como estaríais pensando todos. Para mí, en definitiva, es una película de 3 estrellitas y media. Yo la veo fácilmente como un 7 sobre 10 a Mátalos suavemente. A grandes rasgos, y aquí va el argumento. Os decía lo de los hermanos Coen antes porque el punto de partida de Mátalos suavemente podría ser perfectamente el de una de sus películas. Tenemos a dos mataos, que no hay otra forma de definirlos, 2 delincuentes habituales que prácticamente viven en la marginalidad. Uno se llama Russell y es heroinómano, que se dedica a robar perros, o sea, ya os hacéis una idea, y el otro se llama Frankie, quizá un pelín más activado que él, pero en fin, también tirando a despojo. Ambos son contratados por un mafioso, un mafiosete, habría que decir, no estamos hablando de grandes mafias. Un mafiosete, iba a decir, más listo que ellos, pero si les encarga un trabajo a estos dos ya me hace dudar. Se llama Squirrel, ardilla, podríamos traducir, y de hecho se traduce así, y les propone lo siguiente. Hace un tiempo, otro gángster, llamado Mark, se dio a sí mismo un autogolpe perfecto. Había organizado una partida ilegal con sus colegas mafiosos y él mismo había revelado a unos delincuentes que iban a estar allí jugando, de tal forma que se llevarían la pasta de todos, la de Mark incluida, y luego se la repartirían con Mark. Eso sucedió hace tiempo, deducimos que unos pocos años. ¿Qué ocurre? Que después el tal Mark, muy bocazas, lo acabó confesando. Dijo que él lo había ideado todo, entre risas, presumiendo, etc. Lo curioso es que los demás le ríen la gracia. Pero claro, este Squirrel piensa, oye, vamos a hacer ahora lo mismo. Vosotros dos os plantáis pistola en mano y con la cara cubierta en una timba ilegal de Mark, le robáis a todos, a Mark incluido, y por tanto los dedos acusadores se van a ir directamente a él. Todo el mundo pensará que Mark lo ha hecho una vez más.
Este sería el punto de partida de la película, muy de cine de gángsters de toda la vida, muy de golpe en apariencia perfecto, que después va a distar mucho de ser perfecto, si no, no habría película. Ahora bien, pronto vemos que los derroteros de Mátalo Suavemente van a ir desde el principio por otro lado. Lo primero que vemos es un largo túnel lleno de basura, revoloteando, y cómo la cámara se va acercando a la salida de ese túnel, una salida luminosa, pero en la que yo diría que hay todavía más basura. Y de fondo suena un discurso solemne de un político. No sabemos, o al menos yo no sé a quién adjudicárselo, pero es un discurso que habla de América, habla del sueño americano, habla del poder que tienen los americanos para hacer con sus vidas lo que quieran. Esta va a ser la principal nota de distinción de la película con respecto a cualquier otra del cine negro. De manera casi constante, vamos a estar escuchando discursos solemnes. Ahora bien, discursos solemnes en televisiones, en radios, en una gran mayoría de secuencias. Discursos que nos van a estar radiando la crisis económica de 2008. Sin ir más lejos, también durante el robo que os decía al principio, mientras Frank y Russell desvalijan a los gángsters en esa timba de Mark, escuchamos a George W. Bush en la tele anunciando el paquete de medidas del gobierno norteamericano contra la crisis. Sé que muchos tendréis preguntas cómo hemos podido llegar a esto, etcétera, etcétera. De algún modo lo que va a estar haciendo Mátalos Suavemente es trazar durante todo el metraje un paralelismo sin ningún disimulo entre aquella crisis económica, cómo estaba siendo gestionada por la clase política y cómo es gestionada a su vez por una pandilla de criminales que todo el tiempo se están lamentando de que cualquier tiempo pasado fue mejor en el negocio de la delincuencia. Por todo eso, creo que la película de Andrew Dominik podría entrar dentro de esas películas de reverso del sueño americano, en las cuales, sí, cualquiera en Estados Unidos puede hacerse rico, cualquiera puede ser presidente en Norteamérica, pero después pocas veces se cuenta el número de cadáveres que se van dejando en el camino para alcanzar ese éxito. Dentro de toda esta lectura sociológica de la película, llamémosle, podemos hallar también una crítica al capitalismo. Al final, las bandas criminales que vemos en la cinta no dejan de tener un funcionamiento, digamos, empresarial. Hay una serie de mandos superiores que tienen la última palabra. Luego tenemos unos mandos intermedios que por lo general son más listos, pero que no se atreven a contradecir esas órdenes de arriba, aunque sepan de sobra que son absurdas, que se me va la lengua. Y abajo del escalón lo que tenemos son los oficinistas, los curritos, que hacen el trabajo sucio con mayor o menor profesionalidad y que se limitan simplemente a ejecutar esas decisiones, aunque también sepan que no tienen mucho sentido. Todo ello, además, en una trama 100% masculina. Solo vemos a tíos duros. Esta es una película de tipos duros. Y de hecho, dentro de un reparto bastante coral y repartido, es verdad que solo vemos a una mujer y además es una prostituta de raza negra. Las minorías también quedarían excluidas dentro de ese sistema capitalista conformado dentro del colectivo de criminales. Todo esto nos lleva a concluir una cosa, que Dominik pretende reflejar un microcosmos, eso es verdad, no es nuestro mundo. Todo se hace a punta de pistola, se amenaza, se pegan palizas y por supuesto se mata. Pero de algún modo consigue que todo tenga un soniquete que se nos hace cercano, que podamos decir, oye, la forma de funcionar de esta banda de criminales no difiere en exceso a la de la empresa en la que trabajo, salvando, por supuesto, enormes distancias morales y éticas. Esta sería para mí una de las grandes virtudes de Mátalo Suavemente. Creo que en todo esto no he incluido ni un solo spoiler, y si lo he hecho, perdonadme, creo que no, creo que me he limitado a contar lo que son los 20 y pocos minutos de película iniciales, así que a partir de ahora me dispongo a contar detalles muy significativos de la película, esto es spoilers everywhere. Perdón por eso último. Sé que no he hablado más que de los 20 primeros minutos, porque no es hasta pasado ese tiempo cuando vemos que aparece Brad Pitt
siendo más Brad Pitt que nunca, repeinado para atrás, con gafas ahumadas, fumando en el coche y sonando de fondo A Man Comes Around de Johnny Cash. No se puede ser más viril que Brad Pitt en ese mismo instante. Además, la banda sonora, compuesta prácticamente en exclusiva de canciones, en Mátalo Suavemente, va a tener un fuerte valor alegórico en toda la película. Aquí interpreta a Jackie Coogan. Jackie es un asesino a sueldo, contratado exprofeso para eliminar al autor o autores de ese robo con el que se abre la película. El de Brad Pitt es el personaje para mí más difícil y a la vez es el más jugoso de todos. No es de extrañar que el actor, que ya había trabajado anteriormente con Dominic en la película de Jesse James, ejerciera aquí de productor y dijera, oye, yo quiero el mejor papel, yo te produzco la película, todo lo que tú quieras, pero el papel del asesino a sueldo es para mí. Un asesino que, además, aparte de apretar el gatillo, reflexiona, piensa las cosas y se hace preguntas. Es decir, no es un tío que sea solamente músculo. Por ejemplo, cuando se le da la orden de escarmentar a Mark por ese robo. Él es el primero que dice, vamos a ver, o sea, ¿de verdad alguien cree que este tipo, que ya se la había jugado a sus amigos robándoles en una timba, que luego fue tan tonto para confesarlo, va a ser tan doblemente tonto para arriesgarse a hacer lo mismo una segunda vez? O sea, ¿quién sería tan cafre para hacer eso por segunda vez y pensar que se iba a ir de allí conservando su pescuezo? Pero también es un personaje con una serie de códigos éticos muy particulares y en los que hay que meterse en la mentalidad criminal. Y en ese sentido, os decía antes lo de lo cerebral de las tramas de las pelis de Dominic. A él en principio le dicen, oye, basta con que le des una paliza a este Mark para que sirva de escarmiento al resto, que no se vuelva a repetir. Y él replica algo así como, mira, este hombre, aunque sea inocente en esta ocasión, él ya está condenado de antemano. No le hagáis sufrir más de la cuenta. Que sea rápido, que sea indoloro, pero este tío no puede seguir viviendo. Luego, cuando descubre quién está detrás verdaderamente de ese robo, que son el mafioso Squirrel y, voy a decir Ardilla mejor, y los dos colgados a los que había contratado, resulta que el personaje de Pitt conoce a uno de ellos, a Russell en concreto, y dice, mira, le conozco personalmente, no le puedo matar. Y entre otros motivos, no quiere matarle él con sus propias manos, porque reconoce que eso de liquidar gente cada vez se le está haciendo más cuesta arriba. ¿Por qué? Porque la víctima llora, suplica, se orina encima, llaman a sus madres, y de ahí el título de la película, que hay que explicarlo. A Jackie Coogan lo que le gusta es matar suavemente a sus víctimas, sin sentimientos de por medio. O sea, algo rápido y fácil. Por eso quiere contratar a otra persona. Todo esto, además, se nos explica en un par de conversaciones, siempre metido en un coche y siempre con el personaje que interpreta Richard Jenkins. Aquí da vida a un abogado, al abogado de los mafiosos que han sido robados. Y es curioso porque durante esas charlas se van sucediendo términos como mentalidad corporativa o el plano público de las decisiones que toman. Es decir, que aunque sepamos que todos sepan que Mark no preparó ese golpe, es necesario dar ejemplo con él para que nadie tenga la tentación de hacer algo parecido. Como veis, las decisiones se adoptan con mentalidad corporativa, con mentalidad empresarial. Salvando la distancia con todas las empresas, no todas las empresas son malas ni nada por el estilo. Mátalo Suavemente es además de esas películas que merecen ser repasadas en esta reseña por la labor de sus actores. Repartazo. Primero, Brad Pitt se luce dando vida a ese asesino a sueldo muy lejano del estereotipo, como ya hemos visto, que tenemos en mente. Es un tipo profesional, reflexivo, no pierde los nervios, no amenaza de forma, para decirlo así, chabacana a sus víctimas. Todo lo que hace, lo hace con una extraña clase. Brad Pitt, en definitiva. Luego está Richard Jenkins como ese abogado, que además Richard Jenkins, por el tipo,
encarna muy bien siempre a esa fachada legal detrás de toda organización criminal. Además le aporta esa pinta un poco de funcionario estatal que tiene Richard Jenkins. Por cierto, en las 3 secuencias que le vemos aparece siempre sentado, nunca le vemos de pie. Mark, y tenía ganas de hablar de él, que es el personaje de Ray Liotta y el pobre hombre que va a ser el primero en pagar los platos rotos por ese robo en el que él no ha participado. Hay un primer momento en ese flashback en el que se recuerda cómo se pavonea de cuando preparó, esta vez sí, el anterior robo, ¿no? En el que, bueno, está diciendo, sí, lo hice yo, jaja, todo risas y tal. En ese instante, muy al principio de la peli, insisto, ves fugazmente al Henry Hill de uno de los nuestros. Si sois fans de la película de Scorsese, lo veréis enseguida, es prácticamente un homenaje, yo creo, riéndose en la mesa de esa forma tan particular, tan histérica como hacía Henry Hill en la escena con Joe Pesci del Funny How, ¿no? En esta película me gusta muchísimo Ray Liotta, que es un actor, y a nadie se le escapa, que no tuvo el recorrido que se podía haber esperado tras protagonizar un clásico como es Goodfellas. Aquí está posiblemente, para mí, en las mejores secuencias de la película, y además el pobre es siempre para recibir. La verdad es que el suyo es un personaje patético que solo despierta nuestra misericordia. Está en un primer aviso que recibe, rodado con muy buen estilo por Dominic, por cierto, en el que se presentan 2 matones en su casa. Les vemos entrar, pero no vemos lo que sucede en el interior, pero sí lo estamos escuchando. Y la cámara hace un traveling lateral hasta el otro extremo de la casa y ahí sí vemos cómo sale expulsado por esa puerta a patadas como si fuera el príncipe de Bel-Air. Por cierto, uno de los matones que vemos es Sam Shepard, prácticamente en un cameíto, otro tío duro a añadir a toda la lista de la película. Está también en la secuencia de la paliza brutal que recibe bajo la lluvia, que es una secuencia bastante durita y bastante desagradable, porque ves el sinsentido del funcionamiento de estas redes criminales. Los mismos que le pegan la paliza han expresado antes de hacerlo sus dudas. Se están diciendo, joder, pobre hombre, no se merece esto, el pobre Mark y tal. Pero claro, cuando llega el momento de hacerlo, se ponen el mono de trabajo de matón y desempeñan su oficio con total eficacia y yo diría que hasta con un puntito de entusiasmo. Luego, por supuesto, y aquí viene un spoiler de los gordos. Este es uno de los spoilers gordos de Mátalos suavemente. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si no habéis visto la película, por favor, parad aquí, id a verla y luego podéis reanudar este vídeo. Y todo este rollo era por la secuencia del asesinato en el coche. Posiblemente es el momento más estilizado de toda la película y que además refleja a la perfección ese me gusta matarlos suavemente que decía el personaje de Brad Pitt. En realidad, matarlos suavemente lo que significa aquí es descargar sobre este pobre hombre el cargador completo de su pistola. Ahora bien, aquí Dominic hay que reconocer que se gusta muchísimo y yo creo que nos gusta también, porque no nos lo esperamos en ese momento, ese despliegue de estilo. A cámara súper lenta, con esa suavidad, además de la que presume el personaje de Brad Pitt. Vemos el percutor rebotando, la bala entrando por el cristal, saliendo del cristal y penetrando en la cabeza de Mark, lo vemos por el otro extremo de su cabeza, y todo esto sonando Love Letters de Katy Lester, Cartas de Amor, una preciosa canción de Rhythm and Blues, y otro temita más de los buenos que tiene la película y añadir dentro del catálogo de ironía que despliega con la banda sonora aquí Dominic. Vamos con el personaje de James Gandolfini. Este también es interesante, encarna a Mickey y es un viejo amigo del personaje de Pete al que llama para pedirle ayuda y liquidar a los auténticos ladrones. Es el personaje que hay que reconocerlo, puede resultar el más pegote de la película. Por la sencilla razón de que si lo eliminamos de toda la ecuación, no pasaría absolutamente nada. Pete le llama, pero nada más llegar, ve que está alcoholizado,
amargado y que va a ser incapaz de hacer el trabajo, motivo por el que al final Pete se va a ver obligado a ejecutarlo él mismo. En todo caso, siempre me impacta mucho ver a Tony Soprano volviendo a hacer de gángster. Aquí incluso tiene un pequeño guiño. En la primera secuencia con el personaje de Pete en el bar, suelta un "What you gonna do?", un "¿qué vas a hacerle?", ¿no? Como decía en la serie mítica de David Chase. Además escuchamos esa respiración ultra profunda de Gandolfini. Quienes hayáis visto Los Soprano lo recordaréis. Esto nos recuerda mucho a Tony. Es a medida que iba avanzando la serie y el personaje iba ganando peso, y estoy hablando de peso físico, esa respiración se iba haciendo cada vez más audible. Muy buena, por cierto, toda la secuencia está en el bar, con esa tensión propia de los personajes de Joe Pesci en Casino y en Goodfellas, todo el rato poniendo pegas al camarero, y parece que en un momento u otro va a acabar el pobre hombre con un disparo en la pierna. Por intentar buscarle un significado a su personaje, porque es cierto, es decir, es un personaje, yo lo veo más de adorno, lo puedes quitar y no pasaría absolutamente nada. Pero este Mickey podría representar a la vieja guardia. Vamos a decir, y esto por aventurarme un poco y tirarme el rollo, a la vieja política. Los políticos salientes, los que son incapaces de poder llevar las riendas de la situación. No lo he dicho, pero la película no solamente está ambientada en la crisis de 2008. Si echáis un poco de memoria, los que tengáis cierta edad, en ese mismo año se celebraron elecciones en Estados Unidos. Y cuando Mickey llega al aeropuerto, escuchamos al entonces senador por Illinois, Barack Obama, pronunciando un discurso sobre que todos tenemos responsabilidad en esta crisis, etc. Por cierto, Gandolfini, hay que decir que, y perdonad si ya acabo con el apartado de Los Soprano, no es el único soprano que aparece en la película. Está también Vincent Curatola, que era Johnny Sack en la serie de Chase, encarna aquí a Ardilla, el auténtico responsable del golpe, y también aparece por ahí Max Casella en un papel menor y que daba vida, Casella, a Benny Fazio en la serie. Además, por si no lo sabíais, Ray Liotta, ya con esto acabo, os lo juro, estuvo muy cerquita de encarnar a Tony Soprano, pero finalmente rechazó el papel. Esta es otra. Yo creo que Ray Liotta en un momento dado no tuvo demasiado ojo o no tuvo suerte a la hora de elegir papeles. Pero bueno, no me quiero olvidar tampoco de los dos junkies a los que dan vida Ben Mendelsohn y Scott McNairy. Porque cuando empieza la película parece que van a ser ellos los protagonistas. Y en realidad lo que estamos viendo en esos primeros 20 minutos es solamente que estos tíos van a ser el origen de lo que va a venir después. Sobre todo me gusta el segundo, Scott McNairy, y lo bien que da el tipo frente al personaje de Brad Pitt. La verdad es que te acabas compadeciendo de él cuando cae en sus garras. Hablo del momento en el que ambos están en el bar y Pitt le amenaza con esa clase que solamente su personaje puede tener. Son muy buenas las reacciones de McNairy cuando se ve coaccionado para traicionar, mejor dicho, por trabajar con su amigo Ardilla, cómo se derrumba su sentimiento de culpa y acojone máximo cuando Pete mata a su jefe, tremendo este momento también. También está su sentimiento de ansiedad e incluso de cierta relajación cuando cree que se va a librar de la quema y finalmente el tiro de gracia que recibe, que no por esperado nos deja de doler un poquito. Por último, quería también hacer mención a la secuencia final de la película, en la que creo que Dominic, aquí ya de forma súper explícita, resume perfectamente todo lo que nos quería contar. Tenemos a Jenkins y a Pete sentados en un bar, donde han quedado para pagarle a este último por los servicios prestados. Digamos que ha cumplido con su trabajo de asesino a la perfección. ¿Cómo no escuchamos a Barack Obama en la televisión tomando posesión como presidente de Estados Unidos? Hizo su discurso y es algo así como ricos y pobres, negros, hispanos, homosexuales y heteros, somos todos iguales, no somos solamente una colección de estados rojos y azules, etc. Y de fondo, coreado por el público, el célebre Yes We Can. Y mientras lo está escuchando, el personaje de Brad Pitt niega con la cabeza desencantado. Además, en este discurso está haciendo de forma explícita Obama mención al sueño americano.
Si podíamos ver en el subtexto de la película una crítica a aquellos encargados de gestionar la crisis, George Bush entre ellos, la cinta de Dominic también tira contra los nuevos vientos que parecía traer por aquel entonces Barack Obama. Parece que nos va a decir que solo se ha producido un cambio de caras, un cambio de cromos en la política, pero que en realidad la cuestión de fondo no va a cambiar o no tiene pinta de que vaya a cambiar de forma sustancial. De hecho, y debido a que hay diferencias en la cantidad que Jenkins le tiene que pagar a Brad Pitt, pasan de 15.000 a 10.000 dólares, precios de recesión, es lo que dice Jenkins, el personaje de Pitt suelta una diatriba brutal contra lo que él considera que significan los Estados Unidos. De un plumazo liquida todos los valores que en teoría han hecho grande a su país. Se carga además a uno de los padres fundadores, a Thomas Jefferson, tercer presidente del país y autor de la Declaración de Independencia. De Jefferson dice que era un rico snob que se dedicó a violar a su esclava y que lo único que quería era dejar de pagar impuestos a los británicos. Y después el personaje de Pitt mira la televisión donde aparece Barack Obama detrás de la barra del bar, en un plano muy fugaz. De repente cambia el plano y vemos a los dos personajes de Jenkins y Pitt enfrente, justo detrás de ellos, una bandera americana. Vemos una bandera americana bastante mohosa y mugrienta. Y Pitt dice, a mí ese tío, y esto refiriéndose a Obama, no me va a decir lo que es vivir en Estados Unidos, lo que es vivir en comunidad. Estados Unidos no es un país, es un negocio. Y sus últimas palabras dirigidas a Jenkins, y las cito en inglés para no soltar el taco en español, "So fucking pay me", lo que vendría a ser "págame de una puñetera vez", fundido en negro, y suena un temazo soul titulado "Money, that's what I want", dinero, eso es lo que quiero, interpretado por Barrett Strong. En definitiva, negocios. Eso es lo que yo creo que hemos visto en la hora y media anterior. Hemos visto negocios. Negocios resueltos según las leyes que dicta el mercado, o los mercados, que siempre son ese ente que tiene la sartén por el mango. Pueden ser negocios legítimos, pueden ser emprendedores o pueden ser emprendedores en el mundo del crimen, como es en el caso de Mátalos suavemente. Y esto ha sido la crítica a la carta que nos ha pedido Iván CV. Iván, 1.000.000 de gracias por contar de nuevo conmigo, 1.000.000 de gracias por ver estos vídeos. Cualquiera de vosotros que tenga cualquier otra petición, ya sabéis, instrucciones debajo, un poquito más arriba, suscripción para el canal. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si es que me lo pedís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.